La pregunta, sin dudas, o una de las grandes preguntas de la historia de la filosofía, es la pregunta por el sentido del ser. Esa que se hicieron desde Platón hasta Heidegger, por citar los grandes nombres de Occidente, dos grandes nombres. Y hubo un filósofo, dramaturgo, escritor, argentino, que se preguntó qué es el ser americano, qué es el ser argentino, pero qué es el ser americano fundamentalmente. Y ese filósofo fue Rodolfo Kusch, ¿no? ¿Qué se escribe? K-U-S-C-H. Bien, Kusch. ahí los chicos lo van a poner en un graph Rodolfo, en pantalla para Rodolfo que lo tengan. Kusch, Ya está preparado, ¿no? el graph. Uno de los grandes, sin duda, filósofos argentinos. Nació en Buenos Aires en 1929, venía de una familia alemana, de hecho estudió a los grandes de la filosofía alemana, Heidegger, a todos los grandes nombres de la filosofía alemana, y para los filósofos era considerado un antropólogo, porque era un tipo que efectivamente empezó a vivir según lo que escribía y a vivir según cómo pensaba, ¿no? Y para los antropólogos era considerado un filósofo porque era demasiado teórico. Y la excusa esta, creo yo, fue durante muchas décadas porque básicamente Kusch adhería y durante su vida adhirió al peronismo, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? En 1957 publicó uno de sus primeros grandes libros que fue La seducción de la barbarie. No, 1953, perdón. 53. Y en 1962, sin duda, su gran libro, que es América Profunda, en una vasta obra, ¿no? Y Kusch, reivindicado, por suerte, digo, por el Papa Francisco en el último tiempo, llevó las cuestiones de la periferia al centro. ¿Y con esto qué quiero decir? Kusch decía, estamos en el peor de los mundos posibles. Estamos adentro y afuera de nosotros mismos. Estamos en América, ¿no? ¿Qué quería decir Kusch con esto? Que efectivamente, como él decía, no es que nuestra realidad sea indómita, como nos han hecho creer, sino que no tenemos categorías propias para apresar la realidad. Y es un filósofo porque los filósofos piensan, o deberían hacerlo, deberían escribir a partir de lo que los fuerza a pensar, a partir de su realidad, a partir de su presente, a partir de la coyuntura, y con, efectivamente, una construcción de pensamiento que trascienda la coyuntura. Kusch fue sin dudas, y lo sigue siendo, porque es en ese sentido intempestivo, es decir, está más allá del tiempo, pero al mismo tiempo, para la redundancia, se dedicó a pensar lo nuestro. Es un tipo que pensó lo nuestro, que pensó lo propio, digo. Hay algunas categorías que son interesantísimas, digo. Él hablaba del hedor y de la pulcritud, ¿no? Y decía, las clases medias urbanas de nuestra patria son esas clases medias que le tienen miedo a aquello más propio de nuestra América, que le tienen miedo al hedor, es decir, que le tienen miedo a esa patria que tiene que ver con formas de domiciliarse en el mundo. Y él decía, tenemos dos modos de entender la forma de estar en este suelo. Una es, como lo piensan las personas que habitan el litoral, ¿no? Esas que están siempre mirando hacia Europa, mirando hacia el lugar donde nosotros exportamos riqueza y el lugar del que traemos manufacturas, cuestiones del lugar que importamos, ¿no? Una minoría, ¿no? Pensemos hoy los grandes puertos, Rosario, pensemos Buenos Aires, etc. Y después hay una patria que tiene que ver con efectivamente esos que se han domiciliado, ¿no? Nuestra patria del altiplano, ¿no? Y terminaría, digamos, sus días en Maimará, en ese lugar. Maimara. Maimara. No hay allí, palabras claro, agudas claro, en Maimara, allí, Maimara, donde se exiliaría en 1976, una suerte de exilio interno, desde luego, y terminaría sus días allí. Digo, moriría en Buenos Aires, sí, pero los últimos años los pasaría allí, entre el 76 y el 79, en un norte argentino, allá en Jujuy, del que él tomaría y mucho para su propio pensamiento, que es un pensar, y con esto cierro, ¿no? Que toma las grandes categorías de la filosofía, pero que hace jugar esas categorías a partir de lo que pasa en este suelo. Por eso sigue siendo inclasificable y por eso sigue estando fuera de las academias. Y con esto cierro. Su hija Florencia Kusch me decía, mi viejo siempre me decía, entrá a la universidad, recibite rápido y andate. El verdadero pensamiento comienza fuera de la universidad. Claro. Ahí te desconfía de todos porque son bastante caretas en la universidad. Y tenía razón, Florencia, a propósito de lo que le decía el gran Rodolfo Kusch. A mí me gusta mucho, bueno, yo he visitado más de una vez la casa de Rodolfo en Maimara. Vivía Elizabeth, todavía no sé si aún vive, pero su viuda, estaba en su biblioteca, su viuda, ¿no? Claro. Su viuda y sus gatos, inmensa cantidad de gatos tenía, pero inmensa cantidad de gatos. A mí me gusta mucho ese concepto del indio, así lo llama Kusch, sí, ¿no? Del indio que se agacha y espera. Y Kusch dice, pero no espera nada, porque sabe que
no tiene nada para adelante, Claro. ¿no? Parece que está en actitud de espera, pero en realidad no está en una espera, es su presente permanente, Totalmente. ¿no? Lo que está viviendo. Porque el indio no tiene una espera, una expectativa. Claro. Pasa el tiempo y se agacha ahí para descansar, Claro. y después sigue y camina. Estamos viendo hoy collas que bajan 400 kilómetros, 500 kilómetros a pie para marchar hacia la capital de Jujuy a protestar. No esperan nada, pero marchan.